Me despierto antes de que salga el sol. Siempre ha sido así. Mis articulaciones se quejan cuando bajo las piernas de la cama, pero se calman después de unos pasos cuidadosos. Todavía está oscuro afuera, mientras me muevo por la cocina, poniendo la tetera, cortando fresas, escribiendo excursión del martes en una nota adhesiva para la lonchera de Nuria. Cuando los demás empiezan a moverse, el desayuno, ya está en la mesa los uniformes de gimnasia doblados y la lista de suministros de Florencia para la florería clavada en el refri. Le recuerdo a Bruno que haga un doble nudo en sus agujetas, meto una barra de granola en el maletín de Camilo y ayudo a Nuria a encontrar su bufanda perdida, como siempre debajo del sofá. Después de dejar a los niños en la escuela, paso por la florería de Florencia. Ya está agobiada con un ramo a medio armar que se marchita en el mostrador. Ya llegaron los manojos de eucalipto, pregunta sin mirarme. Llegan mañana por la tarde. Ya confirmé con el proveedor esta mañana. Respondo pasándole el recibo. Asiente distraída ya tecleando en su celular. Riego las orquídeas, ajusto el letrero de la entrada y reordeno el cajón de cintas que ella nunca cierra bien. En el almuerzo lo menciona de pasada. Mis papás vienen a quedarse un tiempo, solo hasta que pase lo de la cirugía de papá. Asiento. No me toca cuestionar. La familia es la familia. Esa noche, después de la cena, respira hondo y lo suelta. Entonces, ellos usarán la recámara de huéspedes. Te puse un catre en el garaje. Es solo temporal. Lo dice como si me preguntara si quiero leche en el té. Sus palabras me sacuden por dentro, pero no lo demuestro. Solo asiento, me limpio las manos con el trapo y llevo mi plato al fregadero. Más tarde, mientras los demás se ríen, con una comedia en la sala, entro al garaje y miro el catre angosto apretado entre el estante de herramientas y los botes de reciclaje. Una cobija doblada, una almohada, mi nombre escrito con cuidado en una nota adhesiva arriba. Cierro la puerta y me quedo ahí, en la penumbra, dejando que el silencio me envuelva antes de encender la luz. El catre chirrió cuando me senté. Patas de metal delgadas, un colchón más fino que un tapete de yoga y un leve olor a fertilizante que venía de la esquina donde estaban las herramientas de jardinería. Doblé la cobija sobre mis rodillas y miré alrededor. El garaje estaba limpio. Lo había barrido el fin de semana pasado, pero limpio no significa cómodo. No lo hicieron con mala intención. Me lo repetí una y otra vez. Florencia estaba estresada. Sus papás ya están grandes. Tal vez solo quería ser buena hija. No la culpé por eso. Aún así, era raro que me pidieran hacer espacio en una casa que yo ayudé a sostener. Las sábanas de esa cama de huéspedes las lavé la semana pasada. Las toallas del baño dobladas por mí. Yo misma fui por la medicina para la presión de Darío hace 2 días, antes de saber que él dormiría en mi cuarto. Escuché la puerta principal abrirse voces alzándose. Los papás de Florencia habían llegado. Me quedé donde estaba. A través de la pared delgada, oí a sus pasos la voz de Leonor comentando sobre las cortinas Darío, preguntando si el Wi-Fi llegaba bien a la recámara. Más tarde, entré a la cocina a prepararme un té. Leonor estaba frente al refri, frunciendo el ceño. «¿No tienen crema sin lactosa? No puedo con la normal», dijo sin notar o sin importarle que no era la sirvienta. Sonreí cortésmente, la rodé y vertí agua caliente sobre una bolsita de manzanilla. Mis manos no temblaron, pero se sentían más pesadas de lo normal. Cuando volví al garaje, la puerta chirrió. Tomé nota mental de engrasar las bisagras. Me senté con mi té y miré la pared un buen rato. El itinerario de la semana, recoger a los niños, entregas de flores, la práctica de fútbol de Bruno, todo seguía en mi cabeza. Nadie sabía cuánto manejaba yo. O tal vez lo sabían y pensaban que seguiría funcionando. Esa noche abrí el contenedor,
donde guardaba las bolsas de mandado y empecé a meter algunas cosas. Me desperté temprano como siempre, pero no me moví. El garaje estaba quieto, el aire frío contra mi cara. Mis rodillas dolían por el frío que subía del catre. Por primera vez en años, no me levanté a preparar el desayuno. No puse agua a hervir ni saqué los uniformes. Solo escuché. Tardaron más en notarlo de lo que esperaba. A las 7:15 oí el barullo apagado del pánico, la voz de Camilo, subiendo Bruno quejándose, Nuria llorando porque sus calcetines favoritos seguían en la lavadora. La tostadora se atascó. Un vaso se rompió. Florencia soltó algo cortante sobre tener que abrir la florería temprano. Tomé mi té en el garaje en silencio. A las 8:00 la casa estaba casi vacía. Florencia salió corriendo, probablemente olvidando su lista de suministros. Los niños llegaron tarde. Camilo debió llevarlos. Leonor seguía en bata parada en la cocina cuando entré a rellenar mi taza. Me miró luego al mostrador vacío. «No hay cereal», murmuró. Asentí y salí sin decir nada. En la florería, Florencia me mandó 2 mensajes. «¿Llegaron los eucaliptos?» y confirmaste con Florencia. No respondí. Sabía que no llegarían. El proveedor ya había reportado un problema ayer, pero ella no lo sabía. El resto del día se deshizo como un suéter viejo. Nuria olvidó su permiso para la excursión. Bruno no tenía merienda. Un ramo para una boda quedó a medio armar en la florería sin la flor que Florencia juraba haber pedido. Su mamá sugirió usar rellenos de plástico. Florencia casi se muerde el labio. Cuando Camilo llegó esa noche, oí el cansancio en sus pasos. Me quedé en el garaje con las luces apagadas, viendo el último rayo de sol deslizarse por el suelo de cemento. Nadie vino a preguntarme cómo estuvo mi día. Nadie preguntó si había comido. La puerta se quedó cerrada. Asumieron que la máquina seguiría funcionando sin revisar quién la mantenía aceitada. Ahora, con cada engrane, rechinando cada tornillo, aflojándose, vi cómo fallaba. Y me sentí extrañamente tranquila. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio otra vez. Luego añadí mis libretas y mi agenda de respaldo al fondo de la bolsa. Para la tercera mañana, el ritmo se había perdido. El zumbido usual de la casa, el tintineo suave de los platos del desayuno, el golpe de los zapatos en la entrada, los recordatorios susurrados sobre la tarea se había colapsado en ruido. Duro, disperso, caótico. La voz de Florencia fue lo primero que oí. Frenética, cortante. «Pensé que tú habías hecho el pedido», gritó desde la sala. «No tenemos verdes de relleno ni almohadillas de espuma. El arreglo de la boda debe estar listo para el mediodía». Darío entró a la cocina, murmurando otra vez sobre el termostato. Leonor exigió un desayuno decente y me miró por la puerta como si fuera un fantasma que olvidó sus tareas. Pasé junto a ellos sin decir palabra, mi taza vacía, manos firmes. En la florería, imaginé a Florencia mirando los refrigeradores vacíos, buscando en los cajones la carpeta que me llevé. Yo había organizado su cadena de suministros, reestructurado su sistema de facturación, puesto recordatorios para los proveedores. Todo parecía llevar su nombre, pero yo era quien había construido los cimientos. Cuando Nuria llegó de la escuela, su mochila estaba empapada, su lonchera goteaba. Apretaba una hoja de matemáticas arrugada en la mano y preguntó si podía ayudarla. Sonreí suavemente, pero le dije que debía preguntarles a sus papás. Bruno tenía una rodilla raspada. Nadie había recordado sus espinilleras para fútbol. La cena fue un desastre. Camilo recalentó una lasaña congelada. Darío se quejó de que estaba muy salada. Leonor picoteó la ensalada. Nuria parecía a punto de llorar. Me excusé después de 2 bocados y volví al garaje. Esa noche saqué mi agenda, la que tenía actualizada con cada turno en la florería, cada nota de alergias para las loncheras, cada código de florista y desvío de entrega.
tenía su propio sistema silencioso, un ritmo que nadie me había preguntado. Me senté un buen rato, hojeando sus páginas, viendo los patrones de tinta extenderse por los meses. Luego la guardé en la bolsa y saqué el suéter más abrigador que tenía. La mañana siguiente me quedé en el garaje más tiempo de lo usual. Podía oírlos tropezar con el día sin mí, los golpes suaves de cajones, abriéndose y cerrándose de golpe, voces cargadas de impaciencia y confusión. Bruno olvidó que era día de fotos escolares. Florencia dejó caer su celular y rompió la pantalla. Nuria tenía un examen de ortografía para el que no había estudiado. Nadie había recordado cargar las tabletas. Herví agua en la tetera portátil que usaba para los días de jardinería y me senté en el catre con mi té. Mi bolsa estaba medio llena, ahora agenda, llaves de repuesto, tarjetas médicas, incluso las instrucciones laminadas para rellenar el refrigerador de la florería. Las había impreso hace meses por si acaso. Nunca las usaron. En el almuerzo caminé hasta el café de la esquina y compré un sándwich. Nadie lo notó. O si lo hicieron, no dijeron nada. Vi los envoltorios de comida para llevar en el mostrador algo grasoso y demasiado salado. Darío dormía en el sofá. Leonor veía concursos en la tele y chasqueaba la lengua con cada participante. Camilo estaba en la puerta entre la cocina y la sala, mirando como si no recordara por qué había entrado. Esa noche, Florencia abrió la florería sola. Lo supe porque la oí dejar un mensaje de voz para uno de los proveedores que yo manejaba. Su tono era cortante, fingiendo alegría. No sabía el código de descuento. No sabía cómo redirigir las entregas. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio, abrí una bolsa pequeña al fondo de la mía. Adentro estaban mis recibos de pago de los primeros meses en la florería, cuando Florencia insistía que no podía pagar nómina, pero necesitaba ayuda solo por un tiempo. Dejaron de llegar después del tercer mes. Nunca dije nada. Los guardé también junto con un par de guantes extra y el prendedor de mi abuela. Luego apagué la luz y escuché el sonido amortiguado de Camilo preguntando dónde estaban las camisetas de fútbol. Para la mañana ya no estaba. No azoté ninguna puerta. No dejé una nota. Ni siquiera dejé una bolsita de té en el fregadero. Solo salí, antes de que el sol asomara por el tejado del vecino, cargando solo la bolsa y una calma aliviada de no deberle explicaciones a nadie. La puerta del garaje se cerró suavemente detrás de mí, y con ella el último eco del deber al que me había aferrado. Más tarde, imaginé a Camilo entrando al garaje, esperando encontrarme sentada en el catre con mi agenda en las rodillas. En cambio, solo vería un calentador viejo y el catre doblado con cuidado, el colchón enrollado. En el estante dejé solo una cosa, mi taza de cerámica, la azul, con el asa rota, lavada seca volteada. Él sabría. No supe de nadie por 2 días. No me sorprendió. La tercera noche Tecla llamó. Mi antigua vecina. Dijo que alguien había pasado preguntando si me había visto. No lo había hecho y supe que no dijo mucho más. Siempre tuvo buen ojo para el momento justo. Me quedé en una cabaña rentada en las afueras de Valle Sereno, nada lujoso pero tranquilo. Lo bastante lejos para dejar clara mi ausencia. Desempaqué mi ropa en cajones de verdad. Puse mi taza en el alféizar. Compré pan fresco y un frasquito de miel en el mercado. No había nadie a quien recordarle la tarea, ni pedidos que revisar, ni cena que mantener caliente. Al principio, la quietud me desconcertó. Luego me reconfortó. Caminaba cada mañana por el sendero arbolado, detrás de la cabaña donde las flores silvestres crecían en suaves explosiones entre los árboles. Se sentía como un recuerdo que aún no había creado. Para el final de la semana, no me inmuté cuando el celular vibró. Lo dejé sonar hasta que paró. No revisé el mensaje. Estaba ocupada viendo la luz caer sobre las piedras del jardín, calma y firme,
justo como lo necesitaba. Para la segunda semana sabía que el silencio no duraría. El primer mensaje de voz de Florencia fue breve. Oye, solo quería saber si estás bien. Las cosas han estado un poco locas aquí. No respondí. El siguiente llegó un día después, su voz más tensa, con un toque que no era del todo preocupación. Nuria se durmió llorando anoche. Bruno no quiere comer más que cereal. Camilo está intentando, pero... Oye, ¿puedes llamarme aún? Así lo dejé pasar. Tecla me contó que habían pasado por la cabaña 2 veces. No estaba en ninguna. Me aseguré de eso. En su casa, las cosas se desmoronaban en pequeños detalles visibles. Nuria llegó tarde a la escuela, 2 veces en la misma semana. Florencia tuvo que cancelar un pedido de boda cuando los peonis llegaron marchitos. Darío regañó al repartidor. Leonor llamó a la escuela para quejarse de la comida del comedor 2 veces. Nadie había recordado reponer las medicinas para las alergias de los niños. Las reseñas en línea de la florería comenzaron a caer. Entrega tardía, colores equivocados, poco profesional. Un cliente subió una foto de un arreglo marchito con el comentario: obvio, alguien olvidó regarlo. Florencia intentó arreglarlo todo sola. La imaginé inclinada sobre el mostrador, con las mangas arremangadas, la cara roja de frustración. Claro que tenía ayuda. Su mamá intentó reorganizar los exhibidores frontales, pero tiró un florero de vidrio. Su papá arregló un estante y lo dejó chueco. Su tipo de ayuda venía con quejas. Camilo debió verlo también. Dejó de dejar mensajes después del cuarto. Su voz en el último estaba cansada de una forma que reconocí. «Te extrañamos», dijo simplemente. «Los niños preguntan por ti todos los días». Escuché ese mensaje 2 veces, luego lo borré. Esa noche preparé una tetera de té de manzanilla y me senté junto a la ventana mientras el viento mecía las flores silvestres. No necesitaba que nadie me dijera que había sido reemplazada, pero también sabía que los reemplazos solo funcionan si pueden cargar el peso. Y yo había pasado años levantando en silencio lo que ellos nunca pensaron en tocar. El día 11 escuché un golpe suave en la puerta justo después del amanecer. Al abrir, Nuria estaba ahí, aferrando su mochila y un papel enrollado, con los ojos enrojecidos pero decidida. Detrás de ella, Camilo esperaba cerca del coche, manos en los bolsillos, sin moverse. No saludó. Solo asintió una vez cuando nuestras miradas se cruzaron. Nuria extendió el papel. «Es mío», dijo. «No de mamá». Lo tomé y me hice a un lado para dejarla pasar. Caminó directo a la mesa, sacó una silla y se sentó como solía hacerlo cuando la ayudaba con proyectos de ciencias o medidas para hornear. Desenrollé el papel con cuidado. Era un dibujo su estilo brillante y desigual de siempre. Una casita rodeada de flores grandes y abiertas. Yo en el porche sosteniendo una regadera. Ella a mi lado. Le serví un vaso de leche tibia y una rebanada del pan que había hecho el día anterior. Comió en silencio balanceando las piernas bajo la silla, y cuando terminó no pidió quedarse. Solo levantó la vista y dijo: «Puedo volver el próximo fin de semana». «Solo yo». Asentí. «Sí puedes». Afuera, Camilo no habló hasta que Nuria se abrochó el cinturón. Luego se acercó con ojos cansados pero claros. «Sé que no lo vimos». «No, de verdad. Lo que hacías, lo que cargabas». Dejé que el silencio se extendiera antes de decir: «Todavía no lo ven». Pero ella sí. Asentí hacia Nuria en el asiento trasero. «Eso es suficiente». No discutió. Se fueron despacio levantando pequeñas nubes de polvo tras las llantas. Los vi hasta que el coche desapareció en la curva. Luego entré y puse el dibujo en el estante de la cocina, entre la taza y la lista del mandado doblada. Esa tarde planté más flores silvestres en el sendero trasero. Nuria vino cada sábado después de eso.
A veces Camilo la dejaba y se iba sin decir mucho. Otras se quedaba en el coche, con el motor encendido, como esperando permiso para acercarse. Nunca se lo di. No por rencor, sino porque aprendí algo vital en el silencio. Los límites pueden ser firmes y amables a la vez. Nuria florecía en la calma. Me ayudaba a colgar la ropa. En el tendedero contaba semillas mientras plantábamos hierbas y revolvía la sopa con una seriedad que me hacía sonreír. No preguntaba por los demás y yo no ofrecía noticias. Nuestro tiempo era nuestro. Una tarde, mientras podábamos el albahaca crecida, levantó la vista y dijo: «Le dije a mamá que me gusta más aquí». Lloró. Luego se encogió de hombros. Pero no fui mala. Solo dije la verdad. Puse mi mano suavemente en su espalda. Decir la verdad nunca es malo, pequeña. Solo no siempre es fácil. Por las noches leíamos de su libro favorito, el que guardé incluso al irme. Notó la esquina doblada y susurró: «Te detuviste aquí, ¿verdad?». Asentí. «Porque no estabas para terminarlo conmigo». Sonrió y se acurrucó más cerca. «Entonces pongámonos al día». Y lo hicimos. La florería, escuché, contrató a una gerente temporal. Leonor se fue a casa después de un malentendido en la escuela con los papeles de las alergias de Nuria. Darío se quejó con la asociación de vecinos por los botes de reciclaje movidos, luego olvidó que le tocaba sacarlos. Florencia no volvió a llamar. No esperaba que lo hiciera. Un domingo por la noche, después de que Nuria se fue, me senté a la mesa de la cocina con un montón de sobres. Uno iba dirigido a la oficina del condado, los papeles de la transferencia de la cabaña, firmados hace semanas, listos para enviarse. La cabaña era completamente mía, pagada en su totalidad. El segundo era para la escuela de Bruno, una carta de autorización para recogerlo por si alguna vez lo necesitaba. El tercero lo guardé en el cajón. Era para Florencia. No lo sellé. Todavía no, pero lo dejé ahí por si alguna vez sentía que era el momento. La primavera siguiente, las flores silvestres brotaron temprano. Destellos brillantes de coreopsis dorada, mechones suaves de phlox, y los pétalos blancos, que Nuria llamó lágrimas de luna, se mecían suavemente al borde del sendero. Ella ayudó a plantarlas todas. Sus iniciales estaban talladas en una de las piedras planas cerca del porche. Ese fin de semana vino sola. Camilo esperó en el coche otra vez, con las ventanas abajo, la radio baja. Saludé y él levantó 2 dedos en respuesta, una tregua silenciosa, no del todo paz, pero algo bastante cercano. Nuria tenía una historia que contar como siempre. Esta vez era sobre cómo le enseñó a Bruno a preparar su propia lonchera y cómo las flores de mamá se marchitaban aún más rápido ahora. Lo dijo sin malicia, solo como observación, como el clima. Me dio una tarjeta que había hecho. Papel doblado, bordes desiguales, un dibujo de la cabaña en la portada. Adentro, en marcador verde. Gracias por elegir la paz. Me gusta estar aquí. La puse en el estante junto a la taza rota. Esa tarde, mientras ella leía en la hamaca, me senté en el porche con mi té y finalmente abrí el tercer sobre. La carta a Florencia. No era amarga. La había reescrito muchas veces en mi mente. Solo decía: no estoy enojada, pero no volveré. Lo que construí nunca debió ser invisible. Solo me viste cuando desaparecí. Y para entonces yo ya había elegido la paz. Más tarde esa noche, Nuria me abrazó fuerte y susurró: «Me alegra que te fueras cuando lo hiciste. Todo tiene más sentido ahora». Le besé la cabeza y la abracé cerca. Después de que se fue, me quedé un buen rato en la puerta viendo el último destello de luz filtrarse entre los árboles. Seguía viviendo aquí como antes, solo que ahora nadie entraba en este espacio, a menos que yo abriera la puerta. Y nada funcionaba sin mí, a menos que yo decidiera ponerlo en marcha.